A ver, a finales del siglo XVI, el virreinato del Perú era un territorio gigantesco, lleno de plata, sí, pero a punto de venirse abajo por el puro caos. Para la corona española, esto era un problemón. La solución vino con un hombre, el virrey Francisco de Toledo. Su misión era ejecutar una de las transformaciones sociales y políticas más ambiciosas, y por supuesto, más polémicas de la historia. Para que nos hagamos una idea de lo que enfrentó Toledo, hay que imaginarse cómo era el Perú en esa época. No era un reino que funcionaba bajo las órdenes del rey. Era más bien un campo de batalla constante, dominado por los conquistadores. Eran ellos, los que habían ganado la tierra con la espada en la mano, quienes de verdad tenían el poder. Y créanme, no tenían ninguna intención de soltarlo. Bueno, en los próximos minutos vamos a desglosar este proceso de una forma muy esquemática. Vamos a ver cuál era la crisis que encontró Toledo, qué misión específica le dieron, qué herramientas usó para reorganizar de raíz a la población y la economía, cómo le hizo para doblegar a esa élite de conquistadores y al final vamos a reflexionar sobre el legado tan complicado que nos dejó. Muy bien, entremos directo al meollo del asunto. En la práctica, el virreinato era ingobernable. Las décadas anteriores habían sido un verdadero torbellino de guerras civiles, súper violentas, y no solo entre grupos de conquistadores, sino de ellos contra la mismísima autoridad del rey. Y en el centro de todo este poder rebelde había una figura clave, el encomendero. A ver, la encomienda era mucho, pero mucho más que un simple premio por la conquista. Le daba a un español el control absoluto sobre comunidades indígenas enteras, su trabajo, sus recursos, todo. Esto creó una especie de aristocracia local, una élite de encomenderos que se comportaban como señores feudales. Su poder era tan grande que competía, y muchas veces desafiaba, al del propio rey que estaba a miles de kilómetros. De hecho, el primer gran intento de la corona por poner orden fue un fracaso total. Las famosas leyes nuevas de 1542, que buscaban quitarle poder a las encomiendas, desataron una rebelión gigantesca. El resultado, la humillante derrota y ejecución del primer virrey del Perú. Y aunque al final lograron aplastar la rebelión, el mensaje que llegó a Madrid fue clarísimo. La corona no tenía el control. Frente a esta tremenda crisis de autoridad, el rey Felipe II elige a un hombre de su círculo más cercano, de su máxima confianza. Un burócrata implacable con una visión de estado de hierro. Francisco de Toledo no llegaba para ser un virrey más. Él era como un agente especial con una misión súper clara: quebrar el poder de los encomenderos y establecer de una vez por todas la soberanía absoluta de la corona en los Andes. Su gobierno duró poco más de una década, pero se convirtió en un verdadero punto de quiebre en la historia colonial del Perú. Las estructuras que él construyó no solo marcaron cómo funcionaría el virreinato por los siguientes 200 años, sino que cambiaron para siempre el mundo andino. Y esta cita, fíjense, revela toda la esencia de su proyecto. Toledo no veía un reino, él veía un complejo revoltijo. Su objetivo era, básicamente, demoler esa estructura caótica para construir, sobre esas ruinas, un edificio colonial ordenado, eficiente y, sobre todo, rentable y fácil de controlar desde España. El primer pilar de su gran reforma fue una reorganización de la población a escala masiva. Su lógica era bastante simple: para poder controlar, primero tienes que ordenar. Toledo se dio cuenta de que era imposible gobernar un territorio donde la gente vivía dispersa, siguiendo sus propias costumbres. Él necesitaba un sistema, un esquema claro. Y su marco ideológico fue dividir a toda la sociedad en dos mundos separados: la República de Indios y la República de Españoles. Pero ojo, que quede claro, esto no tenía nada que ver con igualdad. Se trataba de segregar y de especializar funciones. Cada grupo tenía un lugar y una tarea asignada dentro del gran engranaje del imperio. Y Toledo se encargó de que nadie se moviera de su sitio. ¿Y la herramienta para imponer este orden? Las llamadas reducciones. Cientos de miles de personas fueron obligadas a dejar sus tierras y sus comunidades para ser reubicadas en pueblos diseñados al estilo español, con su plaza central, su iglesia y su cárcel. Esto no solo desarraigó a la gente de su mundo, sino que la hizo visible, contable y fácil de encontrar para cobrarle tributos y reclutarla para el trabajo forzado. Bien, con la población ya organizada y bajo control, el siguiente paso era ponerla a trabajar para el imperio. El objetivo número 1 era la plata, la sangre que corría por las venas de la economía de la monarquía española. Y pero eso, Toledo diseñó una maquinaria casi perfecta para extraerla a una escala nunca antes vista. Aquí hay un punto clave.
Toledo tomó una institución que ya existía en el mundo andino, la mita inca, que era un sistema de trabajo por turnos para hacer obras para el Estado, y la pervirtió, la convirtió en algo totalmente diferente. La mita colonial fue un sistema de trabajo forzado a escala industrial, un motor de explotación diseñado para alimentar las minas con un flujo constante de personas. Y funcionaba con una lógica fría, como una máquina. Primero, un censo general para saber exactamente cuántos hombres había disponibles. Segundo, se asignaban cuotas a cada comunidad. Y tercero, la movilización forzosa de miles de mitayos a lugares infernales como el Cerro Rico de Potosí. Y aunque en teoría se les pagaba un salario, las condiciones eran tan espantosas que para muchísimos ese viaje a la mina era un viaje sin regreso. Bueno, con la población indígena controlada y la economía minera funcionando bajo la supervisión del Estado, a Toledo solo le quedaba una cosa para completar su misión: darle el golpe de gracia a sus grandes rivales por el poder, los encomenderos. Ahora, fíjense en esto porque aquí se ve la genialidad política de Toledo. Él entendió que el poder del encomendero no era directo, sino que dependía de su alianza con los líderes indígenas locales, los curacas. Entonces, ¿qué hizo? En lugar de una guerra frontal, simplemente rompió esa cadena. Creó un lazo directo entre la corona y los curacas, convirtiéndolos en funcionarios del rey. Al hacer esto, el encomendero se quedó, aislado. Se convirtió en un simple cobrador de rentas sin poder real sobre la gente. Una jugada maestra. Y para rematar la jugada, Toledo consolidó el poder de la corona con más instituciones. Hizo más fuerte a la Real Audiencia, creó la figura del corregidor de indios, que era como el brazo del rey en cada provincia, impuso un control fiscal directo sobre la plata y hasta trajo la Inquisición a Lima para asegurar el control ideológico. El Estado colonial estaba, ahora sí, en todas partes. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta final, y la más difícil de todas: ¿cómo juzgamos la obra de Toledo? Su legado es profundamente doble y ha sido motivo de debates históricos intensísimos por siglos. Y esta comparación lo resume todo a la perfección. Para el imperio, fue el supremo organizador, el genio que puso orden en el caos y aseguró que el virreinato funcionara. Pero, desde la perspectiva andina, fue el gran desestructurador, el arquitecto de un sistema que desmanteló por completo su forma de vida. Y lo interesante, como dicen los historiadores, es que las dos visiones son ciertas. Si lo vemos desde el punto de vista de la corona, los logros son innegables. Se pacificó un territorio, se creó una burocracia eficiente y un río de plata empezó a fluir hacia España. Pero el costo humano fue devastador. Sus políticas, sobre todo la mita minera, contribuyeron a un colapso demográfico, impusieron un sistema de explotación brutal y arrasaron con estructuras sociales que habían existido por siglos. La historia del virrey Toledo, el gran organizador, nos deja con una reflexión que va mucho más allá de su época. Nos obliga a preguntarnos sobre la naturaleza misma del poder y de lo que llamamos progreso. Porque casi siempre, la construcción de un orden para unos significa la destrucción del mundo de otros. La pregunta que queda en el aire es: ¿quién decide cuál es el orden correcto y quién, al final, es el que paga el precio?